Hola, el día de hoy veremos un laboratorio acerca de CloudGuard IaaS para Oracle. Vamos a levantar un par de instancias, una con CloudGuard IaaS, nuestro sistema operativo, y la otra instancia con un Ubuntu Linux para simular un web server. Es importante comprender estos conceptos básicos antes de iniciar. ¿Qué va a ser un tenant? El tenant es básicamente el espacio en donde Oracle Cloud Services nos va a brindar eh, la oportunidad de tener una cuenta en donde podamos crear nuestras instancias y todos nuestros recursos de nube. Cada, cada cuenta en Oracle Cloud Services es un tenant. Es importante que también entendamos qué es un bucket y qué son los objetos dentro de un bucket, ¿no? Finalmente nos va a servir en este momento para subir la imagen del sistema operativo de Gaia R8010. VCNs. VCNs va a ser básicamente la red virtual, es Virtual Cloud Network, las redes virtuales que se van a estar creando para las distintas instancias que podrían eh, crearse. Dentro de las VCNs vamos a tener subnets que pues obviamente le van a dar la forma a nuestras redes. Evidentemente debemos contar con un Internet Gateway que va a ser la instancia, el recurso que nos vende Oracle para que nuestras instancias salgan a Internet. Security List básicamente van a ser las políticas básicas que nos brinda la nube. Esto es la apertura o el bloqueo de puertos a los que se les va a permitir tanto de ingreso como de egreso. Y bueno, finalmente vamos a tener una tabla de ruteo, route table, en donde pues vamos a redireccionar todo el tráfico hacia un default gateway en específico. También es importante que ya contemos con un keep here, con una llave de SSH, una llave pública para poder ingresar a las instancias virtuales. Entonces, en este laboratorio vamos a trabajar la siguiente topología. Vamos a tener, como les mencionaba, ahora que ya conocemos la terminología, vamos a tener un Internet Gateway, el cual le va a brindar salida a una instancia de CloudGuard IaaS que va a tener dos interfaces. Interfaz 1 o externa, que va a estar conectado al Internet Gateway. Me faltó mencionar que, bueno, nuestra VCN en cuestión va a ser la 172.168.0.0/24. Por best practice, generalmente se utiliza en una diagonal 16. Para efectos de este laboratorio, solamente voy a usar diagonal 24 y subnettings a máscaras más pequeñas. No hay necesidad de tener tanto direccionamiento en este momento. Entonces nuestra instancia de Checkpoint con CloudGuard IaaS R8010 va a tener una interfaz interna con este direccionamiento y detrás de esa instancia vamos a tener un web server con Ubuntu que va a ser la 172.16.40.20 con diagonal 28. Y bueno, vamos a seguir en todo momento esta topología para tener la visibilidad de lo que se va a hacer. Así pues, este es básicamente mi tenant. Entonces, vamos a ir dentro de lo que habíamos comentado inicialmente en los términos. Estaba que es un bucket, que finalmente es un espacio en donde nosotros vamos a
a alojar un objeto que va a ser la imagen de Checkpoint, customizada obviamente para Oracle, en donde esto nos va a permitir crear una imagen privada con el objetivo de poder bootear con ella y pues, obviamente crear el sistema operativo de Checkpoint. Entonces, regresando un poco a los términos, ya nos queda claro que es un bucket, que los objetos pues van a ser las imágenes que vamos a poder subir al bucket. Vamos a crear en un primer momento nuestra BCN en cuestión. Entonces vamos a crear nuestra BCN checkpoint 172.1640.0 diagonal 24. Bien, ahora vamos a crear una subred que va a ser la externa. Vamos a trabajar por el momento con una zona de disponibilidad 172.1640.0 diagonal 28 y por default ya existe un route table. Vamos a revisar en un momento más cuáles son los permisos que tiene o cuáles son los puertos que tiene abiertos. Esta va a ser la externa, por lo tanto vamos a permitir que se le asigne una IP pública a las instancias en esta red. Ok, básicamente es lo que hay que establecer. Y ahora estamos teniendo la creación de nuestra subred. Listo. Ahí tenemos ya la subred. Vamos a revisar que tiene esta configuración inicial para el security list. Como podemos observar, tenemos tres políticas de ingreso. Esto es todo lo que va a llegar hacia esta interfaz. Por ejemplo, en esta parte estamos permitiendo básicamente la conexión por SSH. Bueno, vamos a modificar esta política dado que lo que nosotros necesitamos es, o vamos a tener, es todo el control en nuestra instancia de checkpoint. Entonces, nuestro security list aquí, pues basta con estar abierto todo para que todo pase a la instancia de checkpoint. Listo, tanto de ingreso como de egreso, todo está abierto, ¿no? Se puede observar. Perfecto. Ahora, regresamos a la parte de las VCN. Validamos, por ejemplo, vamos a crear nuestro Internet Gateway. Es muy sencillo. Internet Gateway checkpoint. Ya que tengamos nuestro Internet Gateway, vamos a editar nuestro default route, que va a ser un Internet Gateway. Listo. Lo que estamos diciendo es que todas aquellas instancias que tengan esta ruta por default van a salir a Internet a través de nuestro objeto creado de Internet Gateway. Y bien, al momento hemos creado ya nuestro subnet externa, nuestro table, ya tenemos un Internet Gateway, hemos modificado el security list y ahora, bien, dentro del route table
Por el momento no vamos a ponerle nada de configuración. Más adelante vamos a designar el default gateway para esta ruta para que sea tomada. Entonces vamos a crear aquí una subnet que va a ser la interna. En el mismo dominio de disponibilidad va a ser la 172.40.16 con diagonal 28. Y vamos a seleccionar hacia el gateway. Esta solo va a ser privada. Security list default también. Y listo. Así pues ya tenemos creadas nuestras subnets, tanto interna como externa. Bien. Hemos ya trabajado entonces con básicamente nuestro tenant, de la cuenta que tenemos, el bucket, objects, VCN. Hemos visto la parte de subnets, internet gateway, security list y route table. Ahora vamos a crear nuestras instancias finalmente. Vamos a crear la instancia de checkpoint. Entonces esta va a ser security gateway checkpoint. Misma zona de disponibilidad. Vamos a ver, ya tenemos creada nuestra imagen basada en el bucket creado previamente, y para efectos de laboratorio se recomienda utilizar de 80 GB en adelante. Solo para efectos de laboratorio. Seleccionamos nuestra capacidad en recursos, y esta parte es muy importante. La parte de las llaves de SSH que mencionábamos, nosotros ya tenemos una aquí y es lo que debemos pegar para poder comunicarnos con esta máquina en la configuración inicial. Seleccionamos el VCN que vamos a utilizar. En este caso le vamos a dejar solo la externa, va a ser asignada una IP pública, pero la IP privada que va a tener la instancia va a ser la 172.16.40.14, basado en nuestra topología.